Lo que nos establece la norma, la excepción que nos establece la norma, es que lo voy a reconocer desde el punto de vista temporal diferido en el tiempo. Y voy a reconocer como renta de cada ejercicio la relación o el porcentaje que guarden las cuotas que vencen en ese ejercicio sobre el total de cuotas contratadas. Bien, supongamos, acá tenemos un ejemplo, bien, supongamos que tenemos un contribuyente IRAE, una sociedad anónima, que tiene balance el 31 de diciembre. Y vende un inmueble según esta ley, era 8733, yo le dije 8377 creo, era 8733. Vende un inmueble según esta ley 8733, de acuerdo a las siguientes condiciones. Bien, lo vende el 15 de agosto, en un precio de 1 millón, bien, y lo vende 25% al contado, 25% al cierre de ese ejercicio, 25% en el año siguiente y 25% en el siguiente. Es decir, tenemos un 50% en el ejercicio en el que lo vende y después 25% en los dos ejercicios siguientes. A su vez, nosotros dijimos, ¿cómo se calcula la renta fiscal de la venta de un activo fijo? Precio de venta menos valor neto fiscal. El precio de venta lo tengo, es 1 millón. Valor neto fiscal, perdón. Valor neto fiscal, 500.000. O sea que la renta fiscal de esta operación es 500.000. Si no fuera una venta a plazo, yo lo que tendría que computar sería 500.000 como resultado fiscal. Tendría que ir a ver cuánto fue el resultado contable, que acá el dato me lo da. El resultado contable me dice que es una ganancia de 300. El resultado contable es 300, como el resultado fiscal es 500, tendría que dar una alta de 200, perdón, si esto fuera una venta común. Ahora, como esto es una venta a plazo, yo en este ejercicio, en el ejercicio en el que vendí, no voy a reconocer toda la ganancia de 500.000, sino que voy a reconocer la ganancia de acuerdo a lo que acabamos de ver. Bien. ¿Cómo voy a proceder? Nosotros tenemos el valor neto fiscal del valor déjenme ver una cosa. Porque el valor neto fiscal no estaba el 31 de diciembre de 2018, sino que estaba al año anterior, o sea que lo voy a tener que construir, lo voy a tener que amortizar y reevaluar. Entonces, de 500.000 al 31 de diciembre del 2017, yo voy a tener que determinar el valor neto fiscal al 31 de diciembre del 2018. Entonces tomo el valor neto fiscal del 2017, le aplico la inflación, que fue un 10% de acuerdo a la letra, me va a quedar 550.000. A su vez, lo voy a tener que amortizar. Ustedes también vieron con Diego, seguramente, que los inmuebles se amortizan en 50 años, en un 2%. Y a su vez también vieron que la tierra, y ya lo saben además, es un tema conceptual, la tierra no se amortiza, y por lo tanto voy a tener que amortizar exclusivamente lo que son las mejoras. De acuerdo a la cédula catastral, que me daba, disculpen, voy para atrás, de acuerdo a la cédula catastral, la tierra era un 50% y las mejoras era el otro 50%. Por lo tanto, voy a amortizar exclusivamente el 50% del valor del inmueble. O sea que voy a amortizar la mitad de 550.000. Con lo cual, llego a un valor neto fiscal de 544.500. Entonces, vuelvo para atrás, una lámina. ¿Ven? Lo que pasa es que cada vez que le doy a acceder a alguien, me salgo de la pantalla y tengo que ir una para adelante y una para atrás. Aquí. Entonces tengo precio de venta 1 millón. El valor neto fiscal al 31 de diciembre del 2018, que lo acabo de construir, dijimos que era 544.500. Eso me da una renta fiscal de 455.500. Esta es la renta fiscal total que me da la venta del inmueble. Vuelvo para atrás.
Desde el punto de vista contable, la empresa en el estado de resultados reconoció una ganancia de 300.000, que aquí la tenemos. ¿Bien? Ahora bien, como les decía hoy, dado que esto es una venta a plazo, yo no voy a computar toda la ganancia en este ejercicio. Si esto no fuera una venta a plazo, yo computaría toda la ganancia en este ejercicio, y si no fuera una venta a plazo, entonces tendría que dar un alta en rentas, porque yo solamente contablemente reconocí 300.000, y por lo tanto tendría que dar un alta de 155.500. Eso si fuera una venta común y corriente. Ahora bien, como esto es una renta derivada de una venta a plazo, de acuerdo a la ley 8733, la norma lo que me dice, el artículo 13 del decreto, lo que voy a volver otra lámina para atrás, se trancó, es que voy a reconocer este porcentaje de la renta exclusivamente. Es decir, las cuotas que vencen en este ejercicio sobre el total de cuotas. Entonces, si yo miro en el año 2018, que es en el que estoy parado, vence el 50% de las cuotas. O sea que de los 455.500, solamente voy a reconocer como ganancia de este ejercicio el 50%. Bien. Entonces, yo digo, yo tengo una renta fiscal total de 455.500, de los cuales en el 2018 reconozco el 50%, es decir, 227.750. Para el 2019 voy a diferir un 25% y para el 2020 voy a diferir otro 25%. Entonces, la renta de este ejercicio es 227.750, pero contablemente en este ejercicio tengo 300.000. Entonces voy a tener que dar una baja, voy a tener que hacer un ajuste en la declaración jurada de 72.250. Bien, ¿se entendió el ejemplo? ¿Alguna duda? Ok. Profesor, una consulta, perdón. Sí, En Ramiro. en los ejercicios 2019 y 2020 debería dar un alta por 113.875, ¿no? ¿O no tiene por qué? No, tenés, sí, obvio, Sí, sí, obvio. ¿no? Ujú. Está perfecto. Buenísimo, Sí, gracias. sí, sí, es un comentario muy acertado, porque ustedes siempre lo que tienen que ver, o sea, hacer una declaración jurada de impuesto a la renta consiste en, o sea, no se olviden que ustedes arrancan la declaración jurada con el resultado contable. Bien, entonces solamente tenemos que ajustar lo que esté distinto, contable que fiscal. Entonces, hacer la declaración jurada consiste en decir, bueno, esta operación, cómo se la consideró contablemente y cómo se la consideró fiscalmente, y la diferencia hay que ajustarla. Entonces, en este caso, en el año 2018, contablemente se dio una ganancia de 300, fiscalmente correspondían 227.750, por eso doy una baja de 72. Ahora, cuando vamos al año siguiente, al 2019, fiscalmente corresponde una ganancia de 113.875, pero cuando voy a la contabilidad no reconoció nada de esta operación en ese año. Por lo tanto, la tengo que dar toda de alta. Y lo mismo ocurre en el 2020. ¿De acuerdo? Ah, es que como la ropa está tendida, estoy como un Sí, perfecto, gracias. poco ropa la... Lorena, tenés el micrófono abierto. Te silencio. Bien. Bueno, ok. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Vamos a ver otra hipótesis que también plantea renta bruta, es otro ejemplo, y es el resultado de vender bienes que hayan sido, ya sean muebles o inmuebles, que hayan sido recibidos como en permuta, digamos, como pago por alguna operación. Digo, esto es, alguien podría decir, bueno, esto es casi una obviedad, sí, puede ser, pero digo, no está más de aclararlo. Entonces, imagínense el caso de una empresa cualquiera que venda lo que se les ocurra, que resulta que vende uno de sus bienes de cambio y en lugar de recibir dinero como contrapartida de esa venta, recibe un activo fijo, cualquiera.
¿Bien? Bueno, obviamente, cuando la empresa venda ese activo fijo, eso va a constituir renta bruta. ¿Bien? Y esa renta bruta se la va a calcular de la misma manera, es decir, el día que me ingresa el activo a mi patrimonio, al patrimonio de la empresa que vendió el bien original, va a tener que activarlo y bueno, luego, cuando lo venda, le va a aplicar las normas de renta bruta. Otro caso, y este es importante porque este lleva generalmente a ajustes con respecto a lo que considera la contabilidad. ¿Sí? Bien. Otro caso, decíamos, que genera renta bruta, es el resultado de comparar el valor fiscal con el precio de venta en plaza, es decir, el valor de mercado de un determinado bien, si ese bien fue adjudicado o dado en pago a socios o accionistas. Y esto es algo que muchas veces las empresas olvidan hacerlo. ¿No? ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando acá? Acá estamos hablando de una empresa que le da a sus socios o accionistas bienes para que se lo lleven. ¿Bien? Y este apartado C del artículo 17 es bueno leerlo en conjunto con el inciso final del mismo artículo 17, que refiere al retiro de bienes por parte de los dueños o socios o accionistas de la empresa. Vamos a ver dentro de un minuto. Concentrémonos en la situación del retiro de bienes. Es decir, toda vez que un dueño, un socio o un accionista de una empresa retira bienes de la misma para su uso personal, eso en la contabilidad seguramente lo que se haga es de evitar una cuenta de pérdida acreditando el activo correspondiente, ¿no? Eso, o sea que seguramente lo que refleje o ni siquiera se contabilice nada, y luego, supongamos que fuera un bien de cambio, y luego, bueno, por la ecuación del costo de venta, eso terminaría en el resultado contable, como un costo. Ahora bien, desde el punto de vista fiscal, estas operaciones en las cuales los dueños retiran bienes de la empresa constituyen renta bruta. Es decir, la norma fiscal me dice que tengo que hacer una ficción como que vendí ese bien. ¿Y cuál es el valor cuál sería el precio de venta de esa venta ficticia? Sería el valor de mercado del bien. Entonces, cada vez que un dueño, un socio, retire un bien y se lo lleve para la casa, digamos, para uso personal, bueno, fiscalmente yo tengo que hacer de cuenta como que lo vendí. Es decir, tengo que hacer precio, y lo vendí a valor de mercado, ¿no? Valor de mercado menos valor fiscal, y eso va a ser renta bruta. Y eso lo voy a tener que comparar con el resultado que haya considerado la contabilidad, que en general es ninguno. ¿Bien? Entonces, si ustedes mañana están en la revisión, en un ejercicio cualquiera, y ven que la letra les dice que uno de los socios retiró para su uso particular, no sé, supóngase que es una empresa que vende electrodomésticos, y dice que uno de los socios retiró para su uso particular una heladera o un televisor, bueno, entonces en ese caso, ojo, porque seguramente la contabilidad no haya reconocido esa situación, pero nosotros sí la vamos a tener que reconocer, y por lo tanto lo que vamos a tener que hacer es primero determinar el valor de mercado de ese bien, que en el caso que es un bien de cambio no es algo difícil, porque sería el precio de venta del producto, el precio de lista. Entonces tomo el precio de venta del bien, le resto el valor fiscal, y la diferencia
va a tener que ser una ganancia que seguramente sea una alta en la declaración jurada del impuesto. Bien. Ustedes dirán, pero ¿y por qué me obliga la norma fiscal a hacer esto? ¿Qué es una norma antiabuso? Porque imagínense que si no estuviera esta disposición, las empresas lo que dirían es que, o sea, venderían los bienes en el circuito informal y después dirían, ah, no, me lo llevé para mi casa para mi uso particular. Y de ese modo evitarían el pago del impuesto. Entonces, esto como norma antiabuso lo que pretende es evitar que los contribuyentes, que las empresas, hagan ventas en negro y después digan que se la llevaron los socios para su casa. Bien, entonces, esta norma antiabuso está fragmentada, una parte en el apartado C del artículo 17, otra parte en el inciso final. La única diferencia que hay entre una y otra es que en el apartado C lo que se hace es cuando se le paga a los socios o accionistas o dueños, y en cambio en el último apartado lo que se establece es que es simplemente los dueños vienen y lo retiran, sin que hubiera una obligación de pagar por parte de la empresa al socio o accionista. Para nosotros, a los efectos de la liquidación de impuestos, es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, como decíamos, los bienes ya sea pueden ser adjudicados o dados en pago, eso es lo que establece el apartado C, es decir, había una deuda que tenía la empresa con el socio o accionista y le paga con este bien de la sociedad. El inciso final simplemente lo que hace es una adjudicación de un bien. ¿En qué caso le adjudica bienes la empresa al socio o accionista? Y bueno, básicamente eso, cuando se disuelve la empresa, que le adjudica los bienes, o podría ser también en un rescate de acciones. Bien, tienen presente la figura del rescate. La figura del rescate es una figura en la cual la empresa tiene acciones en circulación, supónganse una sociedad anónima, tiene acciones en circulación y quiere reducir el capital que está circulando. Entonces, retira acciones de circulación. Cuando le retira la acción al accionista, le tiene que pagar por esa acción, porque la acción tiene un valor. ¿Bien? Entonces, en lugar de pagarle con efectivo, le puede adjudicar un bien. En ese caso es cuando surge esta renta bruta que estamos mencionando y que está establecida en el apartado C. ¿Bien? ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando del inciso final, ahí estamos tiran los bienes directamente sin que hubiera una obligación de pago por parte de la empresa. Bien, entonces, la renta bruta se va a determinar, como decíamos, por el valor de mercado, es decir, el precio de venta del bien en plaza, menos el valor fiscal que ese bien tiene de acuerdo a los criterios fiscales aplicados en la empresa. Y eso va a ser renta bruta del ejercicio en el que ocurre. Bien, entonces fíjense, este dato no surge de la contabilidad de la empresa. En general, la empresa no pasa por el estado de resultados este tipo de operaciones, y por lo tanto, lo que yo voy a tener en el estado de resultados es cero, no voy a tener nada, y lo que voy a tener que hacer es computar una renta, es decir, voy a tener que dar un alta al resultado contable, le voy a tener que sumar una partida para poder reconocer esta renta fiscal que está expresamente establecida en el artículo 17 del título 4. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplito. Supongamos que tengo un SA que decide rescatar capital. ¿Bien? Dijimos que la figura del rescate es retirar acciones e indemnizo a los accionistas a los que les estoy retirando su acción. ¿Bien?
En ese escenario, supongamos que retiro acciones por valor nominal 1000. Bien. Y le entrego a los accionistas, supongamos que es un accionista solo para hacerlo más simple. Y a ese accionista que le retira una acción valor nominal 1000, le entrego un activo fijo cuyo valor fiscal es 900. Y el valor en plaza es 1100. ¿Cuál va a ser la renta bruta? Dijimos que era el precio de venta en plaza menos valor fiscal. Entonces yo voy a hacer 1100 menos 900 y en ese caso la empresa va a tener una ganancia por concepto de renta bruta conforme a lo que establece el apartado C del artículo 17 de 200. Seguramente la contabilidad, más que la contabilidad, el estado de resultados ni se enteró de esta operación, por lo tanto lo que voy a tener que hacer es subirle, aumentarle 200 pesos al resultado contable. Ese sería el ajuste. ¿Alguna duda? Profe, ¿eso también se aplica cuando una sociedad se disuelve? Y, por ejemplo, no sé, vende zapatos y le entrega la mercadería a los socios de lo que quedó ahí. Sí. O sea, se quedaría sin activos, pero tendría que liquidar IRAE por esa desafectación que le da a los socios o dueños. Exacto. Lo que pasa que vos no te olvides que cuando una empresa se disuelve, se decide disolver, vamos a suponer, no sé, imagínate que la empresa tiene balance 31 de diciembre, ¿no? Y ponele que decide disolverse hoy, 17 de septiembre. Bien. Se disuelve, supongamos que estornamos todas las cuentas del debe para el haber y del haber para el debe, cerramos, se termina la empresa. Bien. Ahora, eso es contablemente. Ahora, fiscalmente, la empresa tiene que liquidar el impuesto que se generó desde el 1 de enero hasta el 17 de septiembre. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a partir del estado de resultados, que lo cerraste este 17 de septiembre porque es el día que liquidaste la empresa. Vamos a suponer que tenés una ganancia contable, qué sé yo, de 1000 pesos, y a partir de allí vas a hacer una serie de ajustes. Y uno de los tantos ajustes que vas a tener es este. O sea que, sí, cada vez, en realidad ocurre una sola vez, pero digo, la vez que la empresa se disuelva, si adjudica bienes como consecuencia de eso, vamos a estar en presencia de renta bruta conforme a esta disposición. Bien. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Bien, vamos a ver entonces el apartado D del artículo 17, que establece que las diferencias de cambio constituyen renta bruta. Bien, o sea, en general las diferencias de cambio son resultados computables, por lo tanto, obviamente me pueden generar o ganancias o pérdidas. En este caso, estamos hablando que tenemos, vamos a conceptualizar la diferencia de cambio como renta bruta. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, o sea, una diferencia de cambio, por definición, es, para que se configure o para que se verifique, tiene que transcurrir un periodo de tiempo. Bien, un periodo de tiempo en el cual los valores relativos de las monedas varíen. Entonces yo voy a tener una situación inicial a cambio que ocurre durante ese periodo de tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro para el cálculo de las diferencias de cambio es a partir de cuándo se comienzan a computar, es decir, cuándo comienza el periodo de cálculo de la diferencia de cambio. Bien, si la diferencia de cambio se genera por una venta,
una venta a crédito, obviamente, en ese caso, la diferencia de cambio se va a comenzar a computar desde el punto de vista fiscal desde el momento en el que opera la tradición. Es decir, desde el momento que se entrega el bien. Bien. Y esto es una diferencia importante con la contabilidad, porque imaginemos, digo, porque el caso simple, bueno, no hay problema. Imagínense, venden, yo qué sé, no sé, vendo celulares y vendo este celular, lo vendo a crédito, $100, te lo vendo hoy, me pagás dentro de un mes, y bueno, claramente, hoy que te lo vendí, el tipo de cambio estaba a X, y dentro de un mes cuando me pagues estaba Z, hago Z menos X por 100 y esa va a ser la diferencia de cambio. Eso ahí no hay problema. El problema cuando ocurre, o cuando se empiezan a dar distorsiones. Cuando, por ejemplo, hay un anticipo. Supongamos, por ejemplo, que una automotora, o sea, una persona va a comprar un auto a una automotora. Y como suele ocurrir, las automotoras no tienen el auto ahí. Entonces vos vas y te dicen, bueno, sí, mirá, lo tengo dentro de una semana, porque vos lo querés rojo, bueno, dentro de una semana tengo la unidad acá. Pero yo para traerlo necesito que me hagas un anticipo, que me des algo, ¿viste? Vamos a suponer que el auto vale, qué sé yo, $20.000. Y te piden un anticipo, un pago a cuenta de $2.000. El cliente paga los $2.000 hoy, la automotora le expide un recibo por $2.000, pasan 10 días y el tipo de cambio va subiendo. Desde el punto de vista contable, seguramente se reconozca una diferencia de cambio por esa situación. ¿Bien? Porque yo voy a tener contra las disponibilidades que me ingresaron, voy a tener una cuenta al haber, voy a tener un pasivo, por eso un anticipo de precio de un cliente, no es un pasivo, pero es un anticipo de precio de un cliente. Ahora, esa diferencia de cambio, de ese rubro, anticipos de clientes, no sería una diferencia de cambio que se compute para el IRAE. ¿Por qué? Y porque dijimos que las diferencias de cambio en el IRAE operan desde la tradición real o ficta, desde que se vendió el bien o desde que se prestó el servicio. ¿Bien? Entonces, ahí la tenemos que tener en cuenta, o sea, este aspecto hay que tomarlo en cuenta, porque las diferencias de cambio, este criterio no es igual al que usamos contablemente. Por lo tanto, si contablemente, cuando tenemos anticipos de precios en moneda extranjera, tenemos que depurar y tener en cuenta que esas diferencias de cambio que están reconocidas en la contabilidad, no las puedo reconocer desde el punto de vista fiscal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es el tipo de cambio que se utiliza? El tipo de cambio que se utiliza es el interbancario comprador. Bien. El interbancario del día anterior de la operación. Entonces, ahí también eso muchas veces da lugar a ajustes, porque a veces la empresa utiliza otro tipo de cambio. Entonces, si la empresa utiliza otro tipo de cambio, eso también puede generar ajustes respecto a lo que es la contabilidad. Muchas empresas lo que hacen es, a efectos de evitarse esta tarea administrativa de tener que estar calculando las diferencias de cambio, es de aplicar en la contabilidad los criterios fiscales de diferencias de cambio. Y de ese modo, entonces, se le simplifica luego la elaboración de la declaración jurada del IRAE. En cualquier escenario, nosotros lo que hacemos cuando liquidamos los impuestos, aplicamos el régimen o el sistema de revaluación anual de saldos. Es decir, vamos a tomar cuánto era el saldo del rubro al inicio, cuánto era el saldo del rubro al cierre, le vamos a calcular el valor fiscal para cada una de esas situaciones y vamos a comparar
ambos, y la diferencia va a ser la diferencia de cambio que vamos a computar. Ahora, después en las prácticas veremos. Bien. Eso en términos generales. Ahora, vamos a ver alguna situación particular. ¿Qué pasa cuando lo que tenemos es una diferencia de cambio que se genera entre un establecimiento permanente y su casa matriz? Ustedes vieron con Diego el concepto del título 4, y básicamente cuando estamos hablando de un establecimiento permanente, estamos hablando de una empresa multinacional. Tenemos una empresa multinacional que tiene la casa matriz, yo qué sé, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, o en España, o donde fuere, y la empresa constituye una sucursal en nuestro país. ¿Bien? Esa sucursal, si verifica las hipótesis previstas en el artículo 10, va a ser un establecimiento permanente. Muy bien. Bueno, supongamos que la casa matriz le presta dinero a la sucursal que está acá en el país, al establecimiento permanente. Obviamente que le va a prestar en moneda extranjera. Bueno, eso, que contablemente va a haber que calcular la diferencia de cambio, obviamente, desde el punto de vista fiscal no se van a considerar. ¿Por qué? Porque las diferencias de cambio, es más, cualquier resultado financiero entre casa matriz y establecimiento permanente no se consideran si se derivan de aportes o retiros de capital o cualquier operación financiera. Entonces, ¿en qué casos podría computar una diferencia de cambio un establecimiento permanente con su casa matriz? Y bueno, básicamente si le compra algo. Imagínense que el establecimiento permanente importa mercaderías desde su casa matriz y le queda debiendo. Bueno, obviamente que ese pasivo le va a generar diferencias de cambio y esas diferencias de cambio se van a computar. Ahora, si la deuda que me genera diferencias de cambio no es por un pasivo, por una importación, sino que es porque la casa matriz me prestó dinero, bueno, esa diferencia de cambio no computa. Bien. Entonces ahí tenemos un tema que también en eso hay que ir más lento, porque no me alcanza con saber quién es el acreedor, sino que además, en estos casos, cuando el acreedor es la casa matriz, tengo que saber a qué obedece la deuda. Y si la deuda obedece a un concepto financiero, entonces no voy a poder deducir la diferencia de cambio. En cambio, si la deuda responde o es consecuencia de una operación de tipo comercial, ya sea por la compra de un bien o por la prestación de un servicio, entonces en ese caso la diferencia de cambio sí se computa. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con relación a esto? Bien, si no tenemos dudas con esto, entonces vamos a pasar, porque se nos terminaron estas láminas, vamos a pasar al siguiente módulo de láminas, que es el número 5 de renta bruta. Sí, Bien. Entonces tenemos, estamos hablando de un establecimiento permanente y una casa matriz. A propósito, abro un paréntesis. Es importante que tengan en cuenta, cuando están liquidando impuestos, y digo, para la vida real ni que hablar, pero también para acá, para ya sea tributaria 1, tributaria 2 o tributaria 3, para los que hagan tributaria 3, es importante que tengan en cuenta que los grupos multinacionales, o las empresas multinacionales, pueden actuar en el país de diversas maneras. Una manera es esta, es decir, constituyen una sucursal en nuestro país, pero eso implica que están actuando a nombre de la empresa del exterior. Es el caso, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el Citibank. El Citibank, por lo menos era así hasta hace unos años, supongo que debe seguir igual, en realidad no es una empresa uruguaya, es una empresa del exterior
que lo que hizo todos los trámites acá en Uruguay y legalizó una sucursal. Pero la razón, no tiene una personería jurídica independiente la sucursal que está acá de la casa matriz que está en el exterior. Son la misma persona, simplemente nosotros desde el punto de vista tributario hacemos una ficción y decimos que lo que hay acá es un establecimiento permanente. Y la reconocemos como una unidad desde el punto de vista fiscal y le calculamos impuestos y hacemos la ficción de que tienen operaciones entre sí, pero en realidad es la misma entidad que está realizando operaciones internas. Esa es una manera que tienen las empresas multinacionales de trabajar. Otra manera que tienen es, en lugar de tener una sucursal, lo que hacen es constituir una filial. En ese caso, la situación desde el punto de vista jurídico es diferente, porque ahí, ¿qué es lo que hacen? Ahí sí constituyen una entidad con independencia jurídica, es decir, constituyen una sociedad anónima o una SRL en nuestro país. Y la casa matriz va a ser la titular de la totalidad o de la mayoría del paquete accionario o de las cuotas sociales de esa sociedad. Es decir, va a tener el mismo control o parecido, pero desde el punto de vista formal, jurídicamente son dos empresas distintas. Entonces, ejemplo, qué sé yo, para seguir con bancos, el Banco Santander. El Banco Santander es una sociedad anónima uruguaya. Obvio que el Banco Santander es español, pero lo que actúa acá en Uruguay es una sociedad anónima uruguaya y seguramente los titulares del 100% del paquete accionario deben de estar en España. Bien. Pero es distinto a lo que hace el Citibank. El Citibank no es una sociedad anónima uruguaya. El Citibank es la sociedad del exterior. Y lo que actúa acá es un establecimiento permanente. Esa es la diferencia entre filial y sucursal. Bien. Entonces, acá estamos en el mundo, y cierro el paréntesis, estamos en el mundo de las sucursales, de los establecimientos permanentes. Entonces, dijimos, la casa matriz con el establecimiento permanente, nosotros hacemos una ficción, el Separate Entity Approach, que surge y se aplica incluso en el derecho tributario internacional. Hacemos una ficción de que son entidades separadas. ¿Bien? Ahora, esa ficción de que se trata de entidades separadas me lleva a que voy a reconocer resultados entre ellos. Entonces, cuando se prestan un servicio, voy a reconocer gastos y ganancias respectivamente. Cuando voy a suponer que se venden bienes entre ellos, o sea, importa el establecimiento permanente o exporta el establecimiento permanente a la casa matriz. ¿Bien? Eso sin problemas. Pero esa ficción que hacemos de que son entidades separadas tiene una excepción. La excepción son las operaciones financieras. Si lo que hay entre la casa matriz y el establecimiento permanente son operaciones financieras, entonces ahí la ficción no corre. Ahí vamos a la realidad y ahí decimos, no, estos son lo mismo, por lo tanto no pueden tener resultados entre ellos. ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado cuando a mí me digan que estoy en un establecimiento permanente. Supónganse que mañana les ponemos un ejercicio donde el ejercicio, el actor principal, digamos, del ejercicio es un establecimiento permanente en Uruguay. Bueno, ahí tengan cuidado. ¿Por qué? Porque seguramente haya muchas operaciones con la matriz y yo voy a tener que tener cuidado porque las voy a tener que reconocer todas, menos las que sean operaciones financieras. Cuando se trate de operaciones financieras, esas las voy a tener que desconocer, porque desde el punto de vista fiscal no se las reconoce. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con las cuentas financieras? Bueno, las operaciones financieras las vamos a asumir que son cuentas de capital. Bien. Eso, estaba poniendo ejemplos de bancos, es justamente cuando se trate
de instituciones financieras reguladas por la ley 15.322, bancos y casas bancarias. Bien. Si se trata de bancos, bueno, ahí la ficción incluso aplica a las operaciones financieras. Pero si se trata de empresas de tipo comercial, industrial, de servicios, es decir, empresas que no sean bancos o casas bancarias, entonces en ese caso las operaciones financieras entre casa matriz y establecimiento permanente no se computan. ¿De acuerdo con eso? ¿Algún comentario o duda? Bien. Otro caso que importa señalar es el caso de las diferencias de cambio que pudieran existir por operaciones o por saldos entre una sociedad cualquiera y los socios. En materia tributaria, cuando hablamos de sociedades, estamos hablando de sociedades personales. ¿Bien? Cuando hablamos de sociedad y socio. En general, cuando hablamos de una sociedad anónima, hablamos de accionista. Entonces, cuando estamos hablando de diferencias de cambio entre socio y sociedad, tenemos que tomar en cuenta que el socio y la sociedad, a efectos del IRAE, se consideran terceros independientes. Por lo tanto, cualquier resultado que opere entre socio y sociedad se va a considerar como que sean terceros independientes, y esto aplica incluso a los resultados financieros. O sea que acá tenemos una diferencia entre lo que sería con establecimiento permanente y casa matriz. Porque en establecimiento permanente y casa matriz los resultados financieros no computan, todo el resto sí. Entre socio y sociedad computan todos, incluso los resultados financieros. Y por último, el último caso particular que queremos ver de diferencias de cambio es eventuales diferencias de cambio que podrían ocurrir entre una empresa unipersonal y el titular de la misma, es decir, el dueño. Bueno, en ese caso, a diferencia de los dos casos anteriores, se entiende que no puede haber resultados entre el dueño de una empresa y la empresa unipersonal. Es decir, se consideran que son lo mismo, por lo tanto no puede haber ningún tipo de resultados, ni financieros, ni comerciales, ni de ningún tipo. Bien. Estos especiales tratamientos en cuanto a diferencias de cambio y socio, o entre empresa unipersonal y su titular, no fue toda la vida igual. Por lo tanto, si ustedes miran ejercicios de hace unos cuantos años, tengan cuidado, porque antes el tratamiento, el de la unipersonal, sigue exactamente igual siempre. En cambio, en lo que tiene que ver con establecimiento permanente y casa matriz, o socio y sociedad, antes era diferente. Entonces, si miran ejercicios viejos, tengan cuidado porque la solución pueden diferir diametralmente. El lunes, pasen bien. ¿Cómo? A las 8. No. Juan, tienes el micrófono abierto. No, te lo apago. Bien. Estábamos en entidad unipersonal. Bien. Pregunta, ¿podría repetir? En el caso de los bancos era que no se consideraba entonces los resultados financieros entre ellos, porque medio me entreveré. No, en el caso de los bancos sí se consideran, es el único caso en el que se consideran. En donde no se consideran es entre casa matriz y establecimiento permanente, siempre y cuando no sean bancos. ¿Está bien? Ah, ahí va, gracias, pues me entreveré ahí al final. Gracias. No, tal vez no fui lo suficientemente claro. Lo voy a repetir por última vez, lo de casa, por última vez no, todas las veces que quieran. Entre casa matriz y establecimiento permanente. La regla es que la casa matriz y el establecimiento permanente son dos entidades separadas. Por lo tanto, pueden tener todo tipo de resultados, menos resultados financieros. Los resultados financieros no se admiten entre casa matriz y establecimiento permanente, salvo que sean bancos. Si son bancos, se admiten todos, incluidos los resultados financieros. ¿De acuerdo?
¿Alguna otra duda o comentario? Si no tenemos comentarios con esto de las diferencias de cambio, pasemos a ver el caso de las indemnizaciones. Bien. O sea, acá estamos hablando de indemnización. El caso típico es un seguro, ¿no? Imagínense, tengo una empresa, la empresa tiene un seguro, qué sé yo, un seguro contra incendios, por ejemplo. Y un determinado día, entonces la empresa, al contratar un seguro, paga una prima por año, o por mes, o como fuere, como esté pactado. Naturalmente, ese es un gasto necesario para obtener y conservar la renta, o sea que el gasto de la prima del seguro lo va a computar como un gasto, seguramente contablemente lo tenga computado como gasto, y bueno, y eso en general no amerita. Ahora bien, ¿qué ocurre el día que ocurre un siniestro? Supongamos que ese seguro que pagué durante años, en un determinado momento hay un incendio en la empresa. Hay un incendio y se me quema, o sea, se deteriora por completo un determinado lote de mercaderías. Bueno, naturalmente eso contablemente va a generar una pérdida, fiscalmente también, fiscalmente el resultado del siniestro va a ser una pérdida, pero voy a tener que computar como renta bruta lo que cobre por la indemnización. Entonces, cuando tengo un siniestro, voy a computar como pérdida el valor fiscal de los bienes que se perdieron, que se deterioraron, y voy a computar como ganancia la indemnización que cobré del seguro, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer fiscalmente. Después tendremos que ver lo que hizo la empresa contablemente, tal vez sea lo mismo, en ese caso no meritaría ajustes, y si contablemente se hizo otra cosa, bueno, habría que ajustar por la diferencia. ¿De acuerdo? Bueno, un caso particular de renta bruta, especialmente previsto, aparte se le dispensan dos apartados del artículo 17, que son el F y el G, es el caso de la enajenación y liquidación de establecimiento comercial. Bien. Cuando hay una enajenación de un establecimiento comercial, vamos a ver que el enajenante va a tener una renta bruta. ¿Bien? O sea que imaginemos, no sé, yo qué sé, una farmacia de barrio, se vende la farmacia. ¿Bien? Entonces, la enajenación de establecimiento comercial implica la enajenación, la transferencia de todos los activos y pasivos de la empresa a un tercero. Eso constituye renta bruta. Bien. ¿Cuál va a ser la renta en ese caso? Bueno, la renta en ese caso va a estar determinada por la diferencia entre el precio de venta de la operación, supongamos, habíamos dicho vender una farmacia, supongamos que se vende una farmacia, y supongamos que se vende, qué sé yo, no sé, voy a tirar cualquier número, en 1.000 pesos. ¿Tá? Ahora, ¿cuál es la ganancia? La ganancia va a ser la diferencia entre el precio de venta menos el valor fiscal del patrimonio transferido. Supongamos que esa farmacia que estoy vendiendo, en 1.000 pesos, el valor neto fiscal de los bienes que se están transfiriendo, supónganse que era, no sé, 600. Bueno, en ese caso, entonces, va a ser renta bruta para el que vende el establecimiento comercial 400. 1.000 menos 600. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Cuando hay una venta de un establecimiento comercial,
Y la particularidad que se da es que el que adquiere el establecimiento va a continuar con la explotación del mismo. Bien, entonces, acá es importante tener en cuenta, o tomar en consideración, el tratamiento tributario tanto para el que vende como para el que compra. El que vende, ya dijimos lo que hace, compara el precio de venta menos el valor neto fiscal de los bienes que entrega, y la diferencia va a ser su ganancia, la renta bruta. Ahora, eso que para el enajenante es renta bruta, para el adquirente va a ser valor llave. Bien, y acá estamos en presencia de un concepto tributario importante, y es que el valor llave en materia tributaria en Uruguay solamente surge en oportunidad de una venta de establecimiento comercial o enajenación de establecimiento comercial. Si hay enajenación de establecimiento comercial y el precio de venta difiere del valor fiscal de los bienes que se están transfiriendo, de los bienes y obligaciones, patrimonio que se está transfiriendo, entonces, en ese caso, esa diferencia va a ser el valor llave. Bien. Por lo tanto, desde el punto de vista tributario, no se admite o no se reconoce, por ejemplo, una llave autogenerada. La llave, el valor llave, solamente se va a reconocer en oportunidad de una transferencia del establecimiento comercial. Y en ese caso, la valoración de ese valor llave, o sea, el monto, el quantum del valor llave, va a ser la diferencia entre el precio de venta y el valor de los bienes que se están transfiriendo. Entonces, además, el establecimiento comercial a que tiene que mantener todos los valores fiscales de los bienes que está recibiendo. O sea que va a tener que activar, desde el punto de vista fiscal, reitero, va a tener que activar todos los bienes tal como estaban considerados desde el punto de vista fiscal en la empresa antecesora. Y de ahí es que surge el valor llave, porque claro, imagínense, la empresa que compra, supónganse en el ejemplo que poníamos de la farmacia, compró la farmacia, compró y pagó 1.000. O sea, si hiciéramos un asiento fiscal, salen 1.000, se acreditan 1.000 de disponibilidades, y debito, supongamos que no había pasivo, para que sea más simple, y debito todos los bienes que adquirí, todas las mercaderías, activos fijos, todo lo que adquirí. Pero a todo le voy a tener que reconocer el valor fiscal que tenía la empresa antecesora, ¿no? Que dijimos que era 600, dijimos que era. Entonces yo voy a tener un asiento donde tengo que salieron 1.000 al haber, y 600 al debe. Bueno, para cerrar eso, lo voy a tener que cerrar, voy a tener que debitar algo por 400, una partida por 400. Bueno, esa partida es el valor llave. ¿Sí? Y ese valor llave, desde el punto de vista fiscal, lo voy a tener que mantener en el activo congelado, porque ese valor llave ni se amortiza ni se revalúa. Entonces el adquirente va a tener ese activo y lo va a tener ahí durante toda la vida, porque y congelado en pesos el valor, sin ningún tipo de actualización desde el punto de vista fiscal, obviamente. ¿Correcto? Esto que yo les decía, que el adquirente, es decir, la empresa sucesora, va a tener que mantener todos los valores fiscales igual que la empresa enajenante, está previsto en el artículo 72 del decreto. Ahí tenemos la norma que obliga al adquirente a mantener el valor fiscal de los bienes transferidos. Y ese mismo artículo 72, es donde encontramos la definición del valor llave fiscal, que no es otra cosa que lo que decíamos, es la diferencia entre el precio de venta y el valor fiscal de los bienes transferidos, siempre y cuando haya implicado una inversión real, obviamente.
¿correcto? Bueno, después acá tienen unas normas reglamentarias, digamos, que agregan cuestiones de tipo formal, pero entonces, acá importa tener presente que cuando yo tengo una enajenación de establecimiento comercial, el precio de venta es casi imposible que coincida con el valor fiscal de los bienes, ¿no? Porque el valor fiscal no es un valor de mercado, entonces nunca coincide. Lo que puede ocurrir es que el precio de venta sea mayor que el valor fiscal, o eventualmente, en situaciones especiales, podría ocurrir que el precio de venta fuera menor que el valor fiscal. Entonces vamos a ver qué tratamiento se le da en cada uno de los casos. Si el precio de venta, que es la generalidad de los casos, si el precio de venta es mayor que el valor fiscal, dijimos que para el enajenante, para el vendedor, esto es una ganancia por la cual va a tener que pagar impuestos. Bien, es renta bruta. Y del otro lado, dijimos que para el adquirente, lo que es renta bruta para el otro, para el adquirente va a ser el valor llave. Esto está regulado en el artículo 94 del decreto, que establece que el valor llave ni se amortiza ni se revalúa. Ahora, ¿qué pasa si el precio de venta es menor que el valor fiscal? Bueno, es una situación, no es lo normal, porque en general nadie vende nada por debajo de su precio, pero bueno, supongamos que hay una operación donde el precio se vende en la farmacia, que dijimos que se vendió en 1.000, resulta que los bienes que se están transfiriendo son 1.300. Bueno, acá en ese caso, el enajenante va a tener una pérdida. Y esa pérdida va a ser una pérdida deducible. Bien. Por lo tanto, cuando esa empresa, supongamos que además ahí se clausura la empresa porque se terminó la empresa. Bien, supongamos que la farmacia esa era una, no sé, una SRL, y se vende la farmacia el 17 de septiembre. En realidad la fecha de balance de la empresa era diciembre, pero al venderse el 17 de septiembre, se clausura la empresa el 17 de septiembre. Bueno, muy bien. Cuando la empresa liquide el IRAE del año 2021, va a tener un ejercicio desde el 1 de enero hasta el 17 de septiembre. Y ahí va a tener, en el estado de resultados, va a tener un resultado contable determinado, y va a tener que computar esta pérdida que dijimos, porque vendió en 1.000 y no la reconoció, la va a tener que reconocer desde el punto de vista fiscal. Bien. Acá les puse una consulta. Acá les puse una consulta, que es la consulta 1626, donde la DGI reconoce que si el precio de venta es menor al valor fiscal, para el enajenante eso constituye una pérdida. Ahora, ¿qué ocurre en el adquirente? Bueno, en el adquirente, si el precio de venta es menor que el valor fiscal, bueno, en ese caso, lo que se reconoce es una renta bruta gravada. Por lo tanto, el adquirente va a tener que reconocer una ganancia. En ese caso, siguiendo con el ejemplo o con la lógica que les refería hoy, imagínense el adquirente que compró la farmacia en 1.000, pero los bienes valían 1.300, él está obligado a reconocer el valor fiscal de la empresa antecesora, por lo tanto, fiscalmente, si activara todos los bienes, tendría al debe 1.300, pero al haber, lo que él pagó fueron 1.000. Para cerrar ese asiento, para que la partida doble funcione, voy a tener que acreditar 300. Bueno, esos 300 serían la ganancia. Bien. Y ahí les puse, hay más, pero
esta consulta, la 4599, donde la DGI reconoce que esto es renta bruta gravada. Igual ahí van a ver que hay una consulta 3753, que en esa consulta la DGI entendió que no era, o entendía en aquel entonces, que no era renta bruta gravada. Pero eso fue por un breve periodo de tiempo. La posición actual firme de la administración es que esto es renta bruta gravada. Bien, entonces, en lo que tiene que ver con enajenación de establecimiento comercial, constituye renta bruta. Si el precio está por encima del valor de los bienes, es ganancia para el enajenante. Si el precio está por debajo, es pérdida para el enajenante. Si el precio está por encima, para el adquirente es llave, y si el precio está por debajo, para el adquirente es ganancia. Acá veamos un ejemplo. Vamos a suponer que este estado de situación patrimonial no está a valores contables, sino que está a valores fiscales. ¿Bien? Y en el pasivo tenemos 400. ¿Bien? Y vamos a hacer dos supuestos. Bueno, vamos a hacer tres supuestos. El primer supuesto es que se vende la empresa. Y una vez que asumimos que se vendió la empresa, vamos a hacer dos supuestos. El primero, que el precio de venta fue 600. Y el segundo, que el precio de venta fue 100. Entonces, vamos a calcular la renta bruta en los dos casos. Primer caso, precio de venta 600. En ese caso, yo tengo que el precio de venta es 600, pero el valor fiscal del patrimonio que se está transfiriendo es 200. Vuelvo para atrás, porque eran 600 de activo menos 400 de pasivo. Por lo tanto, la renta gravada va a ser 400, porque la diferencia entre el precio de venta menos el valor de los bienes transferidos. ¿Bien? Va a ser 400. Estos 400 son la renta bruta para el enajenante, pero también son la llave para el adquirente. O sea que el enajenante va a computar una ganancia de 400 en el IRAE, que si tomamos en cuenta que la tasa del impuesto es un 25, le va a implicar un impuesto de 100 pesos, va a tener un costo de 100 pesos en el IRAE, esta venta del establecimiento comercial, y para el adquirente le va a implicar reconocer un activo fiscal por 400. Bien, este es el ejemplo donde el precio de venta es superior al valor de los bienes. Ahora, en el caso de que el precio de venta sean 100, bueno, en ese caso, observen que el precio de venta es menor al patrimonio, por lo tanto, esto me da una llave negativa. ¿Bien? Es decir, la renta bruta es negativa, por lo tanto va a ser una pérdida para el IRAE del enajenante, es una partida deducible del IRAE, y para el adquirente, esta llave negativa es una ganancia, tal como veíamos en las láminas anteriores. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Bueno, hay algunas situaciones o algunos casos que ameritan un tratamiento particular, que es decisiones que están previstas en los artículos 115 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales. Bien, cuando tenemos una fusión, supongamos, supongo que todos lo tienen claro, pero simplemente a efectos de ilustrar bien de lo que estamos hablando, supongamos que hay una fusión por absorción. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una fusión? Yo tengo dos sociedades,
que deciden fusionarse. Supongamos, a ver si hay un ejemplo acá. Supongamos que tengo dos sociedades, la sociedad A y la sociedad B, y deciden fusionarse de manera tal que la sociedad A va a absorber a la sociedad B. Entonces, lo que hay es, la sociedad, se celebra un contrato mediante el cual la sociedad B se disuelve sin liquidarse y transfiere a título universal todos los bienes y todos los activos a la sociedad A. A cambio de eso, la sociedad A emite acciones y se las entrega a los accionistas o a los ex accionistas de la sociedad B. Por lo tanto, quienes eran accionistas de la sociedad B ahora pasan a ser accionistas de la sociedad A. Eso si se trata de una fusión por absorción. También puede haber lo que se denomina una fusión por creación. Una fusión por creación ocurre cuando yo tengo dos sociedades, A y B, deciden fusionarse, pero de manera tal que no va a sobrevivir ninguna de las dos, sino que se van a fusionar en una nueva sociedad. Entonces se crea una sociedad C, y entonces ambas sociedades se disuelven sin liquidarse, transfieren a título universal su activo y su pasivo a esa nueva empresa C, y la sociedad C va a emitir acciones y se las va a dar a los accionistas de A y B respectivamente. Bueno, en cualquier escenario que tengamos fusiones, y la escisión es la operación inversa, es cuando de una entidad se generan dos. ¿Bien? O sea, es exactamente la inversa de la fusión. Cuando estamos en presencia de fusiones y escisiones, se entiende que se verifican las mismas circunstancias que en la enajenación de establecimientos comerciales. Y por lo tanto, dan lugar a renta bruta. Bien, entonces las entidades que se están desprendiendo de todos sus activos y todos sus pasivos, eventualmente pueden recibe los activos y pasivos de la otra, es la que eventualmente va a tener que reconocer un valor llave. Bien. Eso en términos generales, pero recientemente, en los últimos 2 años, ha habido 2 normas de carácter reglamentario, que las vamos a ver ahora, por eso están en rojo en la lámina, donde en ciertas circunstancias o a ciertas situaciones, el decreto del IRAE le permite o le da la opción de no tener la obligación de tener que reconocer valor llave. Por lo tanto, en realidad lo que está dando el decreto en estos 2 casos que vamos a ver ahora es la posibilidad de que no compute renta bruta el enajenante, por un lado, y la contracara de eso es que el adquirente, es decir, la empresa sucesora, no tenga que activar un valor llave. ¿Cuáles son esos 2 casos? Bueno, el primer caso está previsto en el artículo 18 bis, y es el caso de conversión de empresas unipersonales en sociedades por acciones simplificadas. Cuando hay una conversión de una empresa unipersonal en una SAS, lo que está ocurriendo son 2 sujetos distintos, donde uno le está transfiriendo todo el establecimiento comercial al otro. Por lo tanto, sería una enajenación de establecimiento comercial. ¿Qué es lo que establece este artículo 18 bis? Bueno, le da la posibilidad de no computar valor llave. Bien. Sujeto a que mantenga las acciones por un plazo de 2 años. Pero bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta. Y la otra excepción que se plantea es en el caso, esta norma es más reciente incluso, es el artículo 18 ter, porque teníamos el 18 bis, es el de la conversión de empresas unipersonales, el 18 ter es el que aplica para las reestructuras societarias. ¿Bien?
cuando ocurra una fusión o una escisión, como consecuencia de una reestructura societaria, las empresas podrán optar por no computar valor llave. Esto es, no computar ganancia la empresa antecesora y no computar la llave la empresa sucesora. Para que puedan tomar esa opción, los requisitos es que los propietarios finales de las proporciones patrimoniales, por lo menos por 2 años. ¿Bien? Es decir, si yo tenía 4 socios y cada uno tenía un 25% del capital, bueno, luego del negocio tengo que seguir con los mismos 4 socios y cada uno tiene que tener el 25% del capital. ¿Bien? Esa es básicamente la lógica. Y bueno, y hay que mantener esa proporción por 2 años, al igual que el giro, y al igual que hacer las comunicaciones al Banco Central de los beneficiarios finales. ¿Correcto? ¿Algún comentario o duda? Bueno, espero que estén ahí todavía y no se hayan dormido, porque están totalmente en silencio. Veamos otro caso de renta bruta prevista especialmente en el artículo 17. Y es el caso de la distribución de cierto tipo de reservas que haga la empresa. Ustedes, perdón, hago un paréntesis. Tengan en cuenta que todo esto que estamos viendo es lo que después aplico cuando voy a la práctica a hacer una liquidación del impuesto. Entonces, o sea, ustedes siempre lo que tienen que estar pensando cuando están pensando en el IRAE es, bueno, fiscalmente esto se trata así, pero inmediatamente tienen que pensar, bueno, pero contablemente, ¿qué se hizo? Y directamente van y ajustan la diferencia. Entonces, si yo mañana, si ustedes están en un ejercicio, supónganse, no sé, una sociedad anónima con balance 30 de junio, pero resulta que les dan el dato que la empresa en el año anterior adquirió un establecimiento comercial y eso implicó que tenga que reconocer una llave de 1.000 pesos. Y la letra del ejercicio le dice que la empresa decidió contablemente amortizar esa llave en 5 años. Bueno, ahí la letra les está diciendo que contablemente la empresa está mandando a pérdidas 200 pesos por año por concepto de amortización de llave. Pero ustedes ya saben que la llave, por lo que acabamos de ver, por el artículo 94 del decreto 150, ya saben que la llave no se puede amortizar desde el punto de vista fiscal. Por lo tanto, solamente eso ya nos da la pauta de que voy a tener que dar un alta en la declaración del IRAE de 200. ¿Por qué? Porque la empresa reconoció 200 de pérdida contablemente por amortización de llave y eso no es admitido fiscalmente. O sea, les pongo un ejemplo de cómo se aterriza luego esto que estamos viendo, que puede resultar un tanto abstracto, cómo se aterriza luego en la vida real, pero a ustedes lo que ahora a corto plazo lo que les importa es en la revisión y eventualmente en el examen. Bueno, lo mismo, con el mismo enfoque, vean cada uno de estos apartados. Por ejemplo, ahora, distribución de reservas. Distribución de reservas fiscales o rescates. Supongamos, ¿por qué decimos qué son las reservas fiscales? Porque las reservas fiscales son reservas que se crean beneficios tributarios. Particularmente me estoy refiriendo al beneficio previsto en el artículo 53 del título 4.
En el artículo 53 del título 4 prevé un beneficio en el ámbito del IRAE que se denomina exoneración por inversiones. ¿Y qué implica ese? ¿Lo vieron con Diego eso? ¿Llegaron a ver eso? No, Lo eso no, comentó, profesor. lo comentó por arriba, me dicen acá en el chat. Bueno, está bien, digo, sí, porque esto va más adelante, pero capaz que él por algún motivo les había comentado. ¿De qué se trata? Esto es un beneficio que lo que pretende es decirle a las empresas, bueno, si vos hacés determinadas operaciones, yo te voy a dar un beneficio. O dicho de otro modo, como al Estado le interesa que las empresas inviertan en cierto tipo de bienes, si vos invertís en esos bienes, yo te doy un beneficio en la liquidación del IRAE. ¿Bien? Así funcionan los beneficios. Bien. ¿En qué consiste este beneficio de exoneración por inversiones? Es que si la empresa invierte en ciertos bienes, va a poder computar una baja en la renta de un porcentaje del valor de lo que invirtió. Bien, supongamos, yo invierto en uno de los bienes previstos en el artículo 53, invierto 100, entonces esto lo que me dice es, bueno, podés dar una baja del 60% de esos 100. Por lo tanto, entonces lo que hago, a la renta neta contable, que vengo trayendo del resultado contable, le puedo bajar hasta 60, que es el porcentaje de este, ¿no? Pero, para que yo pueda hacer ese ajuste, la norma me pone una serie de requisitos que no vienen al caso ahora, salvo el que tiene que ver con la reserva, que es el que me importa, y es que me obliga a crear una reserva por el mismo monto del beneficio que estoy tomando. Bien, en nuestro ejemplo, que yo les dije que se pagó 100 por el bien y yo quería tomarme el beneficio de 60, bueno, tengo que crear una reserva por ese importe. Y esa reserva que se crea, que se tiene que llamar reserva exoneración por inversiones, ley 15.903, esa reserva que se crea, el único destino que puede tener es la capitalización. O sea, es una reserva que solamente puede tener como destino la capitalización. Entonces, ¿qué ocurre si la empresa viola ese destino y lo distribuye? Bueno, en el caso en el caso en que haya una distribución de reservas fiscales, lo que me dice el artículo de renta bruta es que eso se va a considerar renta bruta del ejercicio en el que ocurre. Bien, entonces, supongamos que una empresa en el año, qué sé yo, 2018, aplicó este beneficio, que después lo veremos en detenimiento, cuando corresponda, del artículo 53. Tomó el beneficio y como parte de los requisitos que exige ese incentivo, tuvo que crear una reserva. Dijimos una reserva por 600. Bien. Pero resulta que en el año 2021, o porque no se dieron cuenta, o porque no sabían, o porque lo quisieron hacer a pesar de todo, deciden distribuir esa reserva. Se reúnen los accionistas, y a pesar de que el contador y el abogado le dicen que no lo hagan, lo hacen. Y los accionistas resuelven distribuir esa reserva. Y se llevan los 600 pesos, se los llevan. Bueno, ¿eso qué va a implicar? Eso va a implicar que al cierre del ejercicio, porque ¿qué ocurre? En ese caso, contablemente, el estado de resultados ni se entera, porque la contabilidad lo que hizo fue reserva a caja. ¿Bien? O sea, esto no pasa por el estado de resultados. Simplemente implicó una disminución de las disponibilidades y una disminución del rubro patrimonial reservas, de estas reservas especiales de la ley 15.000.
el resultado del ejercicio de ese año, del resultado contable, esto no está reflejado. Entonces yo, cuando hago la declaración jurada, voy a tener que sumarle al resultado contable el valor de la reserva que se distribuyó. Y ese es el ajuste que tengo que hacer. ¿De acuerdo? En el único caso en el cual se podría, digamos, distribuir una reserva, bueno, sería en el caso en que se venda la empresa, o se clausure, o que se distribuyan acciones, porque en definitiva ahí lo que se está haciendo se está capitalizando, que es justamente lo que prevé la norma, que el único destino que puede tener esa reserva es la eventual capitalización de las mismas. Bien. También puede ocurrir cuando hay un rescate de acciones, podría ser que como consecuencia del rescate se afecten reservas. Bueno, en ese caso también, si se afecta una reserva de estas reservas fiscales, se va a considerar una renta bruta del ejercicio en el que ocurre esta reducción de la reserva. Por lo tanto, cuando una empresa, esto va, pues, les digo, y para la vida real, a ustedes les puede pasar que ustedes asumen como contadores en una empresa los contrata. Cuando ustedes empiezan a ejercer la tarea de contador como asesor tributario, van a ver el balance de la empresa y cuando van al capítulo patrimonial observan que hay una reserva de estas. Y es claramente visible porque están identificadas reserva ley 15.903. Bueno, ustedes ya saben que eso, lo único que pueden hacer es capitalizar. Lo único no, pueden hacer, lo pueden distribuir si quieren. El tema es que si lo distribuyen, va a tener una consecuencia, y es que se va a computar como renta bruta. Por lo tanto, el 25% de eso lo van a tener que pagar de impuestos. ¿No? O sea que no es que no se pueda distribuir, se puede distribuir, pero la distribución de la reserva tiene un costo impositivo, y el costo es el 25% del valor que se distribuye. ¿Se entendió? ¿Algún comentario? Bien. Bueno, y otro ajuste u otra renta bruta prevista en la norma, esta seguramente ya la deben de haber visto. Intereses fictos. Esto lo vieron, ¿no? ¿Lo vieron? Bien, está. O sea que lo vieron, así que lo vamos a ver un poco más rápido, pero igual, cualquier duda que tengan, ustedes me lo preguntan. Intereses fictos. Bien, ¿de qué se tratan los intereses fictos? Es una norma antiabuso que lo que pretende o lo que asume es que las empresas que están movidas por fin de lucro no prestan dinero gratuitamente. Por lo tanto, si hay préstamos o colocaciones, salvo en ciertas circunstancias que están exceptuadas, lo que me dice la norma es que por lo menos hay que reconocer un mínimo de ganancia por un préstamo o una colocación. Y ese es el interés ficto, ese mínimo. Si la empresa en la realidad ganó más, bueno, se deja lo que fue la realidad. Y si la empresa no cobró esa ganancia, porque efectivamente el préstamo fue gratuito, bueno, va a tener que computar de manera ficta una ganancia a efectos fiscales y va a tener que pagar impuestos por esa ganancia. Bien. Entonces, ¿en qué casos aplica esta norma de intereses fictos que está prevista en el apartado I del artículo 17? Bueno, esta regla antiabuso aplica
para todo tipo de préstamos o colocaciones. Bien. La norma nos da una tasa, que es la tasa de interés que se debe aplicar, que es lo que tenemos ahí en rojo, y la lógica que tiene el cálculo del interés ficto, o la gracia que tiene el interés ficto, es cuando el interés ficto es menor al real. Bien, porque, a ver, la gracia, si el interés ficto es menor al real, entonces no aplico el interés ficto, porque el interés ficto, como dijimos, es una medida antiabuso. Entonces, si el contribuyente ya está declarando un interés que es el ficto o mayor, bueno, entonces no voy a hacer nada. Reconocemos lo que es el interés real. ¿Tá? Entonces acá es un primer tema a tomar en cuenta. A nadie se dan intereses y se declaran los intereses, a nadie se le ocurra calcular el interés ficto, y si el interés ficto es menor, hacer una baja en la liquidación del IRAE. No. Si el interés ficto es menor, no se baja el resultado del IRAE, se deja el resultado contable. El interés ficto lo voy a usar solamente si es mayor que el real, incluyendo la hipótesis donde el real sea 0. Si el interés ficto es mayor que el interés real, recién ahí voy a hacer ajustes. Por concepto de interés ficto, nunca voy a hacer una baja en la liquidación del IRAE. Entonces, el primer supuesto en el que podemos identificar que no aplico el ajuste de intereses fictos es cuando la operación genere un interés real mayor que el ficto. ¿Tá? Primera excepción al cálculo de intereses fictos. La segunda excepción que podemos señalar al cálculo de intereses fictos es cuando el deudor sea contribuyente del IRAE. ¿Por qué? Y bueno, porque si el deudor es contribuyente del IRAE, lo que para mí es una ganancia, para él es una pérdida. Por lo tanto, y él va a estar interesado en recibir pérdidas, porque eso le disminuye su impuesto, y por lo tanto hay oposición de intereses. Entonces, si hay oposición de intereses, no tiene sentido aplicar la regla antiabuso. Entonces, segunda excepción, si yo le hago el préstamo a otro que es contribuyente del IRAE igual que yo, entonces en ese caso no le voy a aplicar intereses fictos. ¿Tá? Si yo hago un préstamo a una sociedad anónima, por más que no le cobre intereses, no le voy a aplicar intereses fictos. En cambio, si le hago un préstamo a una persona física, si no le cobro intereses, le voy a tener que calcular intereses fictos. La otra situación en la cual no se calculan intereses fictos es en la hipótesis en que participe una institución de intermediación financiera, un banco. Bueno, en ese caso no hay intereses fictos. Si hay una participación de un banco, entonces ahí tampoco hay intereses fictos. Esto aplica para empresas que no sean bancos. Bien. Ya sea que el banco sea el prestamista o ya sea que el banco sea el prestatario. Si participa un banco, no hay interés ficto. Bien. Y la última excepción al cálculo de los intereses fictos es en el caso, que es un caso empresa, es decir, el contribuyente, el IRAE, le realiza préstamos al personal o a los socios, siempre y cuando ese préstamo no supere el triple de la remuneración mensual. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un préstamo que se le realiza, o sea, la empresa le realiza un préstamo al personal, a un funcionario, ¿bien? Y le presta menos que el triple de la remuneración mensual, bueno, en ese caso,
aunque no le cobre intereses, no le voy a calcular intereses fictos. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre si yo le hago un préstamo a un empleado de la empresa y ese préstamo se lo hago por un importe que supera el triple de la remuneración mensual? Bueno, en ese caso le voy a calcular intereses fictos, pero solamente por el excedente. O sea, que opera como un mínimo no imponible, digamos, el triple de la remuneración mensual. Bien. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que lo que genera el interés ficto es el saldo deudor. Entonces yo lo que tengo que comparar contra la remuneración, o mejor dicho, contra el triple de la remuneración mensual, es el saldo deudor. O sea, en realidad no resulta relevante el monto original, sino que lo que resulta relevante es el saldo deudor, es decir, el saldo que estaría sujeto a que se le aplique la alícuota correspondiente. Entonces, si yo tengo, supóngase, una empresa cualquiera, contribuyente del IRAE, y yo les digo que le hace un préstamo a una sociedad anónima uruguaya. Bueno, en ese caso, yo ya sé que no voy a calcular interés ficto porque aplica la segunda de las excepciones. ¿Por qué? Bueno, porque el que recibe el préstamo es contribuyente del IRAE. Ahora, si yo le digo es un préstamo a una persona física, pero le cobro un interés que está por encima de la tasa de interés ficto, bueno, entonces tampoco le voy a calcular interés ficto porque el interés real es mayor que el ficto. Bueno, ni que hablar que si la empresa va y hace un depósito en un banco, en definitiva le está prestando el dinero al banco, ¿bien? Bueno, obviamente ahí no va a cobrar, no se van a computar intereses fictos, porque dijimos que si el banco participa, ya sea como prestatario o como prestador, no se calculan intereses fictos. Y si se le hace un préstamo al personal de la empresa, pero antes de eso, pongamos otro ejemplo. Supongamos que yo tengo un contribuyente del IRAE, una empresa, que le hace un préstamo a una empresa del exterior, que no tiene ningún tipo de actividad acá en el país. ¿Qué les parece? ¿Ahí calcularé interés ficto o no? Sí, Andrea me dice que sí. Sí, claramente. Claramente aplica interés ficto. ¿Tá? ¿Por qué? Y porque dijimos que no aplica interés ficto si el deudor es contribuyente del IRAE. Pero una empresa del exterior que no tiene actividad en el país, claramente no va a ser contribuyente del IRAE y no va a liquidar el IRAE. Por lo tanto, si una empresa del exterior hace una colocación, va a tener un interés ficto. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero entonces, si yo le presto a una empresa del exterior, vos me estás diciendo que tengo que computar un interés ficto, lo cual quiere decir que tengo que computar una ganancia en el IRAE. Sí. Pero eso no quiere decir que esa ganancia esté grabada. ¿Por qué? Bueno, acá me lo dice Patricia. ¿Por qué? Porque esa ganancia va a ser una renta de fuente extranjera. Porque, como ustedes saben, el IRAE aplica el criterio de fuente territorial. Nosotros grabamos las rentas de fuente uruguaya. Y para un crédito se asume que la renta está en el domicilio del deudor. Entonces, pero es importante tenerlo presente. Yo he visto alguna liquidación de impuestos importante, me acuerdo de una empresa que tenía muchísimo dinero colocado
con una empresa vinculada en el exterior. Obviamente no le cobraba intereses porque eran del mismo grupo económico, pero tampoco computaba intereses fictos. Entonces, y bueno, y la empresa hacía eso. En ese caso, ¿qué ocurrió? Ex post se constata esta situación, entonces la empresa, fíjense el problema que tenía, había tenido una ganancia fiscal, una renta fiscal, que no la había declarado, pero la empresa decía, bueno, pero no hay problema porque la renta no está gravada. Está bien, es cierto, la renta no está gravada, pero el hecho de tener una renta no gravada implica que haya que asociarle gastos, y esos gastos no son deducibles. No sé si eso ya lo vieron contigo, igual seguramente la clase que viene conmigo lo van a estar viendo. Entonces, el no reconocer esas rentas implicó que no se le asocien gastos, por lo tanto la empresa había deducido muchísimos más gastos de lo que debió deducir, por lo tanto tuvo que reliquidar su impuesto a la renta, el IRAE, y tuvo que pagar un IRAE muy importante con las correspondientes multas y recargos. De ahí, digamos, la relevancia de tener en cuenta de que siempre hay que aplicar el cálculo de intereses fictos si no se está en alguno de estos 4 supuestos que tenemos en la pantalla. El hecho de que la renta luego no se compute, bueno, es otro tema, digo, pero en definitiva, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que hay una renta y esa renta no está grabada. Bien, pero el hecho de que haya una renta y que la renta no esté grabada implica que luego, al final de la declaración, yo le voy a tener que asociar gastos y por lo tanto esos gastos que le voy a asociar a esas rentas no los voy a poder deducir a efectos de la liquidación del impuesto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta? Bien. Yo les pido, dejamos por acá, nos queda un ejemplito, pero comenzamos la clase que viene con el ejemplito que viene ahora, porque yo me tengo que ir ahora, -5, que ve que me pasaron a buscar y ya me están tocando el timbre. Y bueno, nos vemos los lunes, es lunes y viernes, ¿no? Nos vemos el lunes. Lo que les pido es que por favor sean bien puntuales. Yo empiezo a las 5 en punto, empiezo. Y de verdad me distrae estar dándole a aceptar a todos, y me distraigo. Bueno, los dejo que se me va el auto. Así que bueno, nos vemos el lunes. Que pasen bien.